Muy buenas tardes. El Ateneo de Santander continúa con su programación en este formato virtual que nos impide vernos personalmente, pero no por ello corta la programación cultural del Ateneo Santanderino. Hoy, esta tarde, está aquí con nosotros y, en primer lugar, agradecerle su disponibilidad y su atención para con nosotros. Como digo, está con nosotros José Ignacio Pardo de Santayana, al cual voy a presentar, aunque yo sé que la mayoría de ustedes le conocen. José Ignacio Pardo de Santayana es un cántabro nacido en Torrelavega que estudió y terminó la carrera de Caminos, Canales y Puertos y por tanto es ingeniero de caminos, canales y puertos, pero en esas vueltas que da la vida yo creo que consiguió algo que tenía en mente desde que era muy pequeño, que era que cuando él tenía pensado que cuando tuviera 30 años tenía que tener un zoológico en propiedad y para dirigirlo, y lo consiguió. Y por tanto, cuando él cumplió 30 años, fundó, creó y puso en marcha el Zoo de Santillana del Mar, un zoológico realmente excepcional, sobre todo, aunque él luego nos lo explicará mucho mejor, pone el acento en la didáctica y en enseñar a la gente, a los que lo visitan, en la vida de las diferentes especies animales. Pero además, José Ignacio Pardo de Santayana es un gran divulgador. Ha estado muchísimos años en Radio Nacional de España y está con programas de divulgación sobre naturaleza y fundamentalmente sobre la fauna. Ha sido, en otro ámbito, profesor de la Escuela de Caminos de la Universidad de Caminos y de Canales y Puertos de Santander y fundó también en el año 2007 la Fundación Zoo de Santillana, que es un complemento a la actividad más propia del parque zoológico. Tiene también muchas publicaciones de diferente tipo. Por ejemplo, un libro que tuvo muchísimo éxito que se tituló El beso del chimpancé, en el que contaba la experiencia con animales de todo tipo, pero sobre todo con los chimpancés. Escribió también un libro autobiográfico donde contaba esa historia que yo ya he relatado antes de que su objetivo, su deseo, su esperanza era tener un zoológico cuando cumpliera los 30 años. Y lo consiguió y escribió un libro sobre eso. También tiene diferentes libros sobre diferentes especies animales. Es un gran divulgador, ha realizado charlas en numerosos sitios, ha sido ponente en diferentes congresos y además es miembro de la Sociedad Española de Ornitología, por tanto un gran experto en la fauna avícola, es asesor profesional de varios ayuntamientos a nivel nacional sobre temas de naturaleza, conoce una gran cantidad de parques naturales, sobre todo en África, ha sido nombrado Torrelaveguense del Año en el año 2004, Premio de Honor Plaza Porticada en el año 2008 y Emboque de Oro, que es la máxima distinción que concede la Casa de Cantabria en Madrid en el año 2011. Por tanto, estamos ante un naturalista, un investigador de las costumbres, la vida y las necesidades de los animales, de la fauna, y con el propietario, impulsor y director del Zoológico de Santillana, un zoológico realmente que merece la pena visitar y del cual además se pueden extraer muchas lecciones. Y ya sin más, tiene la palabra José Ignacio Pardo de Santayana. Bueno, buenas tardes a todos, a los que no veo.
pero supongo que si me ven a mí, es para mí una experiencia casi nueva esto de hablar delante de un ordenador sin público. Me gusta sentir el calor del público, de los que me escuchan, y ver sus reacciones, pero bueno, me las voy a imaginar y les voy a contar cosas de los zoos. Voy a contar cómo eran los zoos en un origen, cómo fueron evolucionando, cómo son en la actualidad, los fines que tiene, etcétera. Curiosamente, al principio los zoos eran unas barbaridades. Bueno, empezaron con los romanos, que el motivo del zoo de tener animales era comerse a los cristianos, entre otras cosas. Posteriormente, aunque parezca una barbaridad, hubo zoos de humanos que exhibían a poblaciones indígenas que traían de las colonias. Principalmente en Bélgica hubo, pero duró hasta 1950 en algún lugar, porque la gente no estaba acostumbrada a ver a los aborígenes de otros países con sus trajes típicos, y entonces los traían y los exhibían en la exposición colonial, que era un espectáculo un tanto dantesco. Posteriormente, ya vamos avanzando en el tiempo, surgieron zoos por muchos lugares. El zoo más antiguo que hay actualmente funcionando es el Zoo de Viena. El Zoo de Viena, que se inauguró en 1752 y que sigue funcionando, aunque claro, por supuesto fue muy modificado. En España, bueno, el Zoo de Viena sufrió muchos daños en la guerra y eso obligó a rehacerle totalmente en la Guerra Mundial. El Zoo de Madrid, en la Casa de Fieras, que yo he transitado muchísimo, pues la Escuela de Ingenieros de Caminos estaba al final del Retiro y yo vivía en el barrio de Salamanca, en la calle Hermanos Miralles, y todas las mañanas la atravesaba y pasaba por la puerta, delante de su puerta. Había días, tengo que confesarlo, que no me apetecía nada ir a clase porque el profesor preguntaba, porque no me sabía yo la asignatura, y a cambio de 3 pesetas entraba en el zoo y me evadía totalmente. Las instalaciones que ven las he conocido yo desde que tenía 5 años, o sea, hace 70 años. Había un adunoso, había un cerrado con una serie de papiones, y allí vi por primera vez 2 aves, que las recuerdo perfectamente, que eran unos gansos de Magallanes. Un ganso de América del Sur que después tuve y crié, pero que me impactaron, pues no sabía de su existencia, y estoy hablando hace muchos años. Bueno, posteriormente, los zoos también hacían una cosa, traían animales de la naturaleza y les obligaban a trabajar para hacerles más atractivos. Ahora también se hace con las focas, con otros animales, las orcas, pero en general hay una cierta tendencia a que otros animales, como hacían antes, no trabajen. Ahí tienen cómo daban de comer a un hipopótamo, pueden verlo, y cómo aprendió un macaco a andar con muletas, con zancos, para que la gente disfrutase con estas cosas. Pues los gustos han cambiado mucho. Posteriormente, los zoos se han dedicado a otras labores. Una de ellas, quizá una de las más importantes, pues tienen 4 labores muy importantes, es la conservación y recuperación en cautividad de especies en peligro de extinción. El ave que tienen a la izquierda es un ibis eremita, en eso ha tenido mucho que ver el zoo de Jerez de la Frontera. Es un ave que en 1800, 1800 y pico, 1900, era abundante en toda Europa y por diversas causas fue desapareciendo hasta que al final quedó algo así como una pareja en Turquía, poco más, y en el norte de Asia. Se ha hecho un plan de recuperación, se han criado en cautividad, se les ha engañado para que piensen, para que sepan cómo son, con unos padres de plástico que se le ponían en la cabeza para que reconociesen su imagen, y allí, cerca de Vejer de la Frontera, se han instalado una colonia con bastante éxito. Se ha ayudado para aclimatarles en libertad de otras aves que les gusta acompañarles, que son las garcillas huelleras, y los crían juntos para que sigan unos a los otros y así no se pierdan ni se alejen de la colonia. Bueno, hay otros animales emblemáticos. Ahí tienen al oso panda, un animal que iba derechito a la extinción, por eso le eligieron en el Wilfall como animal emblemático, en el escudo de Adena, en todos los escudos eso figura. Y ha sido difícil reproducirlos, pero últimamente, como dicen en los pueblos, le han cogido el tranquillo. Y en China ahora crían un montón todos los años. Crían 30, 40, 50 y están haciendo una cosa que es más difícil, que es reintroducirles
y enseñarles a vivir como animales silvestres. Nosotros tenemos, por ejemplo, los orangutanes de Sumatra. El orangután de Sumatra es una especie que tiene muy mal porvenir. Está muy mal porvenir. ¿Por qué? Porque viven en una isla que la principal producción es el aceite de palma. Entonces, lo que hacen es tirar el bosque autóctono y ir reduciendo el hábitat de estos orangutanes y sustituyéndolo por palmeras para hacer aceite de palma. Nosotros tenemos en este momento 6 ejemplares en el zoo. Somos el único zoo en España que ha criado orangutanes de Sumatra, donde han nacido 4, Santillana del Mar. Hemos mandado un orangután de Sumatra que ha ido a Inglaterra de un viaje muy original y muy curioso. Pues viajó invitado por Brittany Ferries en un camarote junto con Fer, con la bióloga que ahora dirige el zoo más que yo, de Andrea, y con un equipo de fotógrafos y televisión que nos habían invitado Brittany Ferries a 2 camarotes. Bueno, fue aquella marea que hubo terrible, que subió mucho el agua. Pues ¿saben por qué fue? Porque mi mujer fue llorando por la borda desde aquí hasta Inglaterra. Hizo subir el Cantábrico. Eso se lo digo yo en bromas a ella, porque aquel día desprenderse de un orangután pequeñito que había criado biberón, que había vivido con nosotros hasta los 11 meses, fue un auténtico trauma. Otras especies en España, como el tritón del Montseny, una especie de tritón que vive en una zona muy reducida, pues están haciendo también una operación de cría y rescate, de introducción, que lo está llevando a cabo básicamente, yo creo, que el Zoo de Barcelona. Los objetos fundamentales de los zoos y en lo que trabajamos todos conjunden juntos cada vez más dentro de 2 organizaciones, la IZA, Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, y la EAZA. La IZA comenzó de una manera, tuvo bastante participación, porque hablando yo con el director del Zoo de Barcelona hace unos 40 años, era José Antonio Jones, era ya fallecido, le dije, me quería yo agrupar, unirme a la Asociación Ibérica de Zoos y a la Asociación Iberoamericana de Zoos y Acuarios. Y me dijo, mira, esa asociación está muerta y enterrada. En todo caso, tenemos que hacer una asociación nueva. A mí me pareció muy bien. Tuvimos varias reuniones y como promotor yo, junto con Jones, se hizo y se firmó y se constituyó en Santillana del Mar. Se firmó allí en el ayuntamiento. Vinieron los 10 zoos que había en ese momento importante y sus directores vinieron, hicieron acto de presencia, firmamos, estuvieron en Santillana del Mar unos días. Y bueno, pues desde entonces estamos ahí. Posteriormente, entonces era Asociación Española de Zoos y Acuarios, se ha transformado en AIZA, pues han incorporado los zoos portugueses. Ahora ya somos como 40 o 50 miembros, aunque hay pequeños parques y otro tipo de instalaciones, y eso empezó así, de esa manera, hace muchos años. ¿Qué ventaja tiene estar asociados? Primero, saber lo que ocurre en el mundo, tener conciencia de lo que están haciendo otros y unirse a la hora de hacer planes de conservación de distintas especies. La EAZA, el más importante, es la Asociación Europea, a la cual pertenecemos también desde hace, yo creo que 30 años, o 20, cuando se fundó, hace 28. Tiene a 1.200 o 1.300 zoos surfistas. Esto permite que las colecciones zoológicas, que pretende salvar una especie, no lo haga uno como un guerrillero con sus parejas y lo intente tal, sino que lo que la gente busca es que todas las especies de los zoos que están en peligro de extinción están bajo el paraguas de una cosa que se llama los EEPs, Endangered European Program. Y las colecciones de cada especie las maneja no nosotros, aunque los tengamos, sino las maneja un comité, un presidente, que hace y deshace. Autoriza los traslados, obliga a trasladar a animales porque interesa que estén en otros sitios y se reproduzcan, y todo esto coste alguno para el que le dona y sí para el que le recibe, que tiene que pagar normalmente el transporte. Nosotros tenemos una experiencia de hace 4 años o 3 años muy bonita, porque teníamos un león asiático, hay muy pocos, tenemos
pareja, y nos dijo el coordinador de la especie que teníamos que mandarle a Irlanda, porque allí había una hembra que era su pareja ideal, interesaba mucho que tuviesen descendientes ese macho y esa hembra. Bueno, pues hay que sacrificarse. Nos dijeron al mismo tiempo que nos donaban que venía un león macho para nosotros, jovencito, de menos de 2 años, del zoo en Francia, de Besançon. Bueno, pues los irlandeses muy amables mandaron un camión a Besançon, cogieron nuestro futuro león, le metieron en una caja, le trajeron a Santillana y cuando llegó el momento anestesiamos a nuestro león, le sacamos, le tomamos muestras allí a plena luz del sol, a la vista de todos los del zoo, muestras de sangre para ver en qué condiciones estaba, que se hace siempre que se anestesia a un animal, y metimos al que acababa de llegar, una vez limpia la caja, metimos a nuestro león dormido y allí se fue para Irlanda. Bueno, un sacrificio, no nos costó dinero, pero sí perdimos a un ejemplar que teníamos con mucho cariño. Ahora el que está precioso y bueno, ya lo hemos olvidado. Pero me refiero que la participación del tratado de animales, todo esto está controlado. Hay animales incluso, unos titís muy bonitos que tenemos, los titís Golden Lion Tamarín, el tití león dorado, que tiene que autorizarlos el gobierno brasileño. Ahora en estas fotos veis que hay un leopardo que está tumbado ahí anestesiado porque se le han tenido que tomar muestras y una serie de cosas, porque ese leopardo le hemos mandado a vivir también a un sitio un tanto lejano. Se ha ido al Zoo Nacional de Canberra en Australia. Es un macho de leopardo de Sri Lanka y por otra parte del parque de Schwerin de París ha ido una hembra y se han juntado allí para procrear en Australia. Es curiosamente la única pareja de leopardos que hay en toda Australia. El 50% le ha aportado el Zoo de Santillana. Bueno, eso de los traslados de animales es fundamental porque los matrimonios hay que hacerlos con individuos que no tengan parentesco. Yo digo siempre que para criar una especie en cautividad se pretende hacer una lista como la de teléfonos de los humanos en que todos los apellidos estén bastante parecidos representados. No nos hace falta muchos Fernández, y no tengo nada contra los Fernández, sino que tiene que haber el mismo número de Fernández que de Martínez, que de eso o de Pardo de Santillana, para que la genética esté bien repartida y saber los parentescos de todos. Bueno, es el programa fundamental de la cría. Hay muchas especies que han estado en peligro de extinción y algunas que se han extinguido y las han salvado los zoos. Por ejemplo, dentro de las que han salvado los zoos están pues, el lince ibérico, le está salvando una instalación zoológica, que es el centro de cría del acebuche, y el lince ibérico ahora, que llegó a haber 91 ejemplares, pues hay cerca de 800. Y ha sido con individuos en cautividad, que se les ha criado, se han reproducido, se han enseñado a cazar, se les ha adaptado y están ocupando muchas zonas de España y han hecho nuevos núcleos de cría en Portugal y en España. Bueno, si no fuera por la cría en cautividad, el lince estaba condenado a la desaparición. Lo mismo ha ocurrido con especies que ya habían desaparecido y ya les hemos retornado. El caballo de Prevensky, un caballo que era, si no idéntico, el mismo que pintaron en la escuela de Altamira y que habitaba por la cornisa cantábrica hace pues 15, 30 mil años. Bueno, pues esta especie desapareció de la libertad. Y gracias a la cría en cautividad se han fabricado suficientes ejemplares para volverlos a reintroducir. En la foto están soltando caballos de Prevensky en Mongolia, que fue el último lugar en que habitaron. Ahora hay 250 caballos de Prevensky libres gracias a que han salido de los zoos. Seguimos viendo especies que se han salvado, por ejemplo, el bisonte europeo. Recuerdo cuando trajimos el primer bisonte europeo a Santillana del Mar, que salió en todos los periódicos que decía el bisonte vuelve a Altamira. No llegó a Altamira, pero sí muy cerca de Altamira. El bisonte europeo se extinguió en la libertad con la Primera Guerra Mundial. Quedaron unos 50 en zoos. En los años 50 reintrodujeron 12 ejemplares en el bosque de Białowieża en Polonia.
Hoy en día hay unos 3.000 bisontes europeos gracias a los zoos. Si no hubiesen existido los zoos y no hubiesen tenido bisontes europeos, no sabríamos cómo era lo que pintaron en Altamira. Eso mismo ha ocurrido con otros animales. Bueno, nosotros hemos criado bisontes europeos, hemos criado ya 6 o 7. El primero se llamaba Altamiruco en honor a la cuerda Altamira. Vamos a ver otra especie. Por ejemplo, el ganso de Hawái, a este le tengo un cariño especial. Es endémica de Hawái, es un ganso que probablemente en origen voló perdido desde Canadá y cruzó el Pacífico y cayó allí, y allí evolucionó y quedaron así. En los años 50 quedaron 34 en los zoos ingleses, básicamente. Hoy hay muchos en los zoos. Yo he reproducido bastantes ya hace muchísimos años. Los primeros que vinieron a España los traje yo. Y se han reintroducido en las islas Hawái y ahora se les puede ver en libertad, cosa que durante 50 años no fue posible. Vamos a seguir repasando. Esta es otra especie que me gusta mucho, el cóndor de California. Porque he estado en California y he visto los cóndor, hay 2 zoos básicamente que han trabajado mucho con ellos, que es el de San Diego y el de Los Ángeles. El cóndor de California, en 1979 se calculaba que había 25 o 35 aves, y en 1982 22 aves, que mandó el gobierno, autorizó su captura para ponerlos a reproducirse en cautividad. Actualmente, gracias a esos que se tomaron de la naturaleza y que se les ha hecho criar más de lo que habrían criado en la naturaleza, y se les ha engañado creyendo que sus madres eran como ellos, y para eso se usaba una especie de guiñol a través del cual se alimentaba el pollo, como se puede ver en la foto. Ahora hay 437 cóndores en libertad, 206 en los zoos y 231 en libertad. Mi sobrina Andrea, en el ¿cómo se llama? En el Gran Cañón, vio a uno volando que llevaba unas anillas que se descuelga de las alas con unos números para identificarles con prismáticos y saber quién es cada uno. Bueno, es otra especie que le han salvado los zoos. Asimismo, hay otra especie, esta me encanta a mí, el hurón de pies negros, pues leí la historia en su momento. Se creía desaparecido, extinguido en América, vivía en las colonias de perrillos de las praderas, y de repente un día encontraron uno atropellado en una carretera. El que lo encontró preguntó a un forestal qué sería, él tampoco sabía, así llegó a alguien que lo supo. Dijo, este es un animal que se da por extinguido desde hace un montón de años. Entonces dijeron, pues si hay uno, habrá más. Cogieron trampas, trampearon toda la zona allí y fueron mirando y estudiándolo hasta que capturaron a 18 o 20 y tantos de estos animales que estaban muy separados y que casi no se reproducían. Y gracias a eso, desde 1991, 2.000 hurones han sido reintroducidos en 18 lugares distintos. Otra función importantísima que han hecho los dos. Podríamos seguir así con muchísimas especies, pero nos queda una, también participamos en ese programa, que es el bisón europeo, un animal que ha tenido problemas con el bisón americano, que vive en zonas de Rusia y en España vive entre Navarra, La Rioja, la provincia de Álava, hay un pequeño núcleo y nosotros hemos participado y hemos tenido y tenemos ahora uno de estas especies, porque a partir del 4º o 5º año las hembras no se reproducen. Entonces en los centros de cría resulta que ocupan espacio y no sirven para nada. Entonces se dedican un poco a la educación, a que la gente le conozca, sepa lo que es. Y así, de vez en cuando se mueren los que tenemos, porque ya van siendo viejos y mueren bastante jóvenes, nos traen uno, nos traen dos y los tenemos en el zoo de Santillana solo para el tema educativo. El lince ibérico, bueno, el lince ibérico ha sido un éxito que solo ese merece la pena de haber tenido el trabajo que se ha hecho, que ha sido gracias a los proyectos europeos. Yo he estado en el acebuche y les he felicitado a los que lo llevan y lo han trabajado muchísimo para conseguir que el lince ibérico vuelva a estar en la libertad cuando iban quedando muy poco. El problema del lince ibérico, lo he dicho en algún congreso que he participado, pues es el hombre y la falta de conejo.
El hombre porque es un animal que es muy rápido, que cruza las carreteras y todos los años se atropellan varios linces y sobre todo en Escandinavia lo llevan fatal. Salen las noticias como si hubiesen matado a un actor de cine famoso. Otros 2 linces mueren atropellados en la carretera de Matalascaños. Bueno, es una noticia que la gente lo lleva muy mal. Hoy en día se están tomando medidas para protegerle de que salgan a la carretera, despejando zonas amplias a partir de la cuneta para que vean los coches, poniendo señales que les hagan desistir de cruzar por allí, para que limitando mucho la velocidad, con unos badenes que da el coche unos saltos terribles, yo las he recorrido, y con la cría en cautividad, pues se ha conseguido eso, volverlos a soltar en muchos lugares. Yo estaba allí viéndolos en el acebuche y estaba viéndolos con las cámaras en circuito cerrado. Me los han enseñado y me han enseñado perfectamente todas las instalaciones, que no son muy grandes, pero son muy grandes. Nosotros pensábamos este año haber traído 2 ejemplares de los que no son útiles para la reproducción y estábamos ya comenzando las conversaciones, pero resulta que vino el coronavirus y nos cambió todos los planes de unos animales que iban a venir de Alemania. La operación Lince quedó en suspendan por falta de ingresos además, porque había que hacer inversiones relativamente costosas. Pero bueno, ahora sabemos que los linces están por España y que los podemos ver. Que se pierda una especie porque no se ha hecho nada por ella es verdaderamente un crimen, un crimen. Hay quien opina que los animales no tienen que estar en cautividad, pero si están en cautividad con un fin como ese, que es salvar una especie, es mucho mejor que estén en cautividad. Yo digo que los zoos somos hospitales, pero somos hospitales no de individuos, sino de especies. Tomamos una especie y entre todos, con un grupo reproductor, controlándolo, sabiendo quién es cada uno, los parentescos, todo, se consigue hacer una población y cuando empiezan a sobrar especímenes, si resulta que en la naturaleza hacen falta, y es posible, porque muchas veces no es posible, porque el biotopo donde viven o de lo que se alimentan escasea y no pueden sobrevivir, pues entonces se reintroducen. Pero de cualquier manera, si se extinguiesen en la libertad, siempre nos queda el consuelo de verles en cautividad. Estos que están aquí, ahora tenemos 6 orangutanes de Sumatra, que es el 3% de la población europea, como dije antes, y les hemos criado. 3 de ellos han sido casi hijos nuestros. Para mí, por lo menos, lo más parecido a un hijo que no hemos tenido, que han convivido con nosotros exactamente igual que un niño, primero en una incubadora, que les hemos tenido en una cuna, en un corralito a los pies de la cama, que les he dado los biberones por la noche cuando hacían así y me despertaban, que yo para esos tengo el oído muy fino, y les llevaba, se me agarraban con brazos y piernas con una ternura que verdaderamente me levantaba encantado cuando me llamaba el pequeño. El primero tengo que confesar que la primera que nació, Victoria, no me atreví a darle un biberón hasta que tenía ya casi un mes, porque la veía tan frágil con su kilo 300 aproximadamente que pesaba al nacer, pero yo le cogí el tranquillo y ya aprendí eso de dar el biberón, porque me llevaba unos sofocos cuando de repente le salía una gota por la nariz que creía que se me iba a asfixiar. Bueno, con Juliana ya me despaché a modo y la disfruté mucho más, y con Silvestre, que fue el que se fue a Inglaterra, todavía más. Bueno, esa es la labor de los zoos en cuanto a conservación y a reproducción de especies en peligro y al mismo tiempo de educación de la gente. Nosotros participamos con esto mucho con alumnos en prácticas. Las universidades no dan mucha teoría, pero no ven mucha práctica. Entonces, desde hace muchos años, nosotros en verano hemos estado tomando alumnos en prácticas y ahí viene una parte educativa importante, complementaria. El hacer unas prácticas y ver los animales de cerca, para los veterinarios, los biólogos o sencillamente los de ciencias medioambientales, pues también es una cosa que les llena y que lo disfrutan y que aprenden y ven cosas que no tienen posibilidad de ver en la facultad. Por ejemplo, ahí en esa foto tenemos anestesiado a un leopardo de las nieves, tenemos una pareja, la única que hay en España, está en el Zoo de Santillana,
Y ahí en los últimos 3 años pues ven que hemos tenido de veterinarias y de biología, de ciencias ambientales, y este año no hemos podido coger a nadie, porque con el coronavirus dichoso, pues no te podemos atenderles como deberíamos de hacer. Participamos, eso sí, con muchas universidades, con bastantes, casi todas, y también participamos en proyectos de investigación. Nosotros suministramos a la Universidad de Valladolid especímenes muertos, porque tienen una cátedra de anatomía comparada donde tienen esqueletos, huesos, y aprenden ellos o aprenden el que cuando aparecen en una excavación un hueso, pues pueden ver de quién es, más o menos. Bueno, tienen su utilidad. También suministramos tejidos a otros lugares, sangre, y cuando nos piden algo, también lo hacemos. Tenemos una historia curiosa que no lo sabíamos, hemos estado 20 años casi en la ignorancia, o 15. El Zoo de Barcelona me había dado hace muchos años una cocodrilo, Postoremus tetrasquis, el cocodrilo enano africano. Tenemos una hembra y posteriormente me dijeron que tenía un macho. Fui a Barcelona a buscarle y me dijeron lo mejor llevarle en el asiento de atrás del coche. Era un cocodrilo de 1,5 metros, bastante sólido. Y digo, ¿y cómo le llevamos? Y dice, muy sencillo. Se le sujeta la mandíbula con una cinta aislante, no tienen fuerza para abrir la mandíbula, y entonces, sencillamente, con eso, y sujetándole las patitas un poco a la espalda, y sujetándole las patitas, va tan contento. ¿Qué viaje hice desde Barcelona? Nunca he venido tan deprisa, porque daba unos coletazos, se hizo sus necesidades. Bueno, y así llegamos a Cantar. Pero nos pidieron que del cocodrilo ese le sacásemos sangre a los dos y lo mandásemos en un estudio que estaban haciendo. Y del estudio le sacaron una consecuencia curiosísima. En todo el mundo, en cautividad, nuestro macho, el que traje en la parte de atrás del coche, es el único que se conoce. Vino el director del Zoo de Leipzig, que era el que estaba haciendo el estudio, a verle, a hacerle fotos. Tenía mucho interés si ponía huevos ella, si estaban fecundados o no. Puso huevos ella, no estaban fecundados. Y decidieron en su momento que el cocodrilo ese es de una especie que es distinta del otro. No una subespecie, que es lo que se creía, sino se llama el Osborne, que es el único que se conoce, y nos dijeron que en caso de que apareciese, por ejemplo, una hembra en Estados Unidos o en otro lugar, tendríamos la obligación de enviarle al lugar aquel para ver si se reproducía. De momento no han aparecido. Mis cocodrilos están allí tan contentos los dos, no se llevan mal del todo, y bueno, sabemos que tenemos una rareza, aunque mucha gente no lo aprecia. Bueno, estamos llegando al final, pero